Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Derecho. Eh, el día de hoy en la clase de Derecho vamos a hablar sobre el último apartado de la unidad número 3. Como están dando cuenta, pues ya estamos a pocos días de que finalice el cuatrimestre. Entonces, pues vamos a ver el último de los temas que compete a la unidad 3 y se refiere a la clasificación del derecho, ¿ok? Ya vimos muchos temas anteriores, el significado de derecho, todo lo que tiene que ver con, con este tipo de situaciones. Y ahora vamos a ver su clasificación, la clasificación del derecho. Les acabo de compartir la pantalla, déjenme hacerla grande para ir leyendo y explicando, ¿ok? Entonces, el título del apartado, del último apartado de la unidad 3 es las ramas del derecho, clasificación del derecho. Dice, la división clásica entre las ramas del derecho se da siguiendo los parámetros heredados de la jurisprudencia romana, una de las más importantes históricamente, es decir, que el derecho se divide en dos ramas, derecho público y derecho privado. Entonces ahí están las ramas del derecho, el título que compete al día de hoy, chicos. Las ramas del derecho, ahí está. El derecho se divide en dos ramas, el derecho público y el derecho privado. Y esto se ha venido siguiendo desde los parámetros del derecho romano. Acuérdense que jurisprudencia también se le llama derecho, ¿ok? Entonces, es el modelo que hemos venido copiando nosotros desde hace tiempo, ¿no? Entonces, nuestra clasificación de derecho aquí es el derecho público y el derecho privado. Entonces, tanto el derecho público como el derecho privado tienen subdivisiones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las subdivisiones del derecho público, porque son varias, y la próxima clase vamos a hablar de las subdivisiones del derecho privado, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta que nos guiamos o nos basamos en el derecho romano, la jurisprudencia romana, pues tenemos dos tipos de ramas del derecho, las del público, ¿ok? Dentro de las ramas del derecho público tenemos las subdivisiones, como yo les decía. El primero, la primera de las subdivisiones dentro del derecho público está el derecho constitucional. ¿Qué nos dice acerca del derecho constitucional, chicos? Es el conjunto de normas jurídicas relativas a las instituciones a través de las cuales se establece, transmite o ejerce la autoridad en el Estado. Es decir, todo el derecho constitucional van a ser todas las normas jurídicas que tienen que ver con las instituciones a través de las cuales el Estado marca la autoridad. Dice, el epíteto constitucional proviene del hecho de que las normas fundamentales de este derecho están contenidas en un documento especial, la Constitución, la cual ya la vimos, ¿verdad? Ya sabemos cuántos artículos hay, en cuántas partes está dividida, cuántos subtítulos tiene, entonces ya conocemos nuestra Constitución. Después, la teoría clásica del Estado reconoce tres poderes: función legislativa, la Asamblea Federal, el Consejo de Estados más los consejos nacional, la función ejecutiva, el Consejo Federal, y la función judicial, el Tribunal Federal. La noción de separación de poderes significa que cada poder trabajará con relativa independencia. Sin embargo, siempre van a estar unidos ambos. Bueno, más bien los tres siempre van a estar unidos. No pueden actuar eh, por su propia cuenta, tienen que estar relacionados, interrelacionados los tres poderes para funcionar mejor. Es el marco del Estado el derecho superior a todos. Es decir, que bajo el mando de la función ejecutiva, de la función judicial y de la función legislativa va a estar siempre el Estado. El Estado es nuestro mayor regidor en cuanto a derecho, chicos. Después del derecho constitucional viene el derecho administrativo. El derecho administrativo es el cuerpo de leyes que rige la gestión cotidiana de los asuntos públicos por parte de los órganos administrativos. Su mismo nombre lo dice, chicos. Administrativo, administrar. Es el que va a llevar a cabo toda la cuestión de la actividad o de la vida diaria de los asuntos públicos de nuestro país por parte de los órganos administrativos. Igual, y dentro de este mismo derecho administrativo se pueden distinguir varias ramas. En el derecho administrativo se encuentra el derecho fiscal, y que dice que es la legislación financiera del Estado federal o cantonal a la que se refiere a la gestión financiera del Estado, la ley obligatoria. Dentro del derecho fiscal, dentro del derecho administrativo, aparte del derecho fiscal, está la legislación social. Su objetivo es proteger al individuo contra las dificultades de la vida y esto incluye el derecho laboral. El derecho laboral es el que garantiza
la protección del trabajador y sus condiciones de trabajo, el derecho de seguridad social, también el derecho contra los accidentes de trabajo y las enfermedades y el seguro de vejez. Este derecho, pues, el laboral es importante, chicos, porque cuando ustedes trabajan, obviamente, en la mayoría más bien en todas las instituciones de gobierno en las que ustedes trabajen, deben de contar con un derecho laboral, por si dentro del trabajo ustedes llegan a tener algún accidente de trabajo, pues obviamente están dentro del campo laboral y tienen que cubrirles ese accidente porque fue dentro del trabajo. Entonces es muy importante que tengan este derecho laboral porque los previene de accidentes, de algún tipo de enfermedad e incluso cuando llegan a ser más grandes, cuando llegan a una edad de vejez, el derecho laboral también los va a amparar, chicos, ¿ok? Legislación medioambiental, que también es importante que casi no se tome en cuenta, ¿verdad? O casi no habíamos escuchado de la legislación ambiental. Tiene por objeto proteger al medio ambiente, que el mismo medio ambiente protege el entorno vital, ¿verdad? El lugar en donde vivimos. Promulgar normas jurídicas que afectan a la protección del medio ambiente, la planificación del uso del suelo y las normas de construcción. Entonces, esta legislación ambiental va a ayudarnos a que, por ejemplo, algunas empresas que vienen de otros países a trabajar aquí, a instalarse, pues respeten las normas ambientales que existen aquí en nuestro país, ¿verdad? Se les autoriza que vengan a a que se implanten empresas, pero siempre y cuando sean amigables con el medio ambiente. Que, por ejemplo, una empresa de ropa que viene a instalarse aquí en nuestro país, pues que esa empresa de ropa no utilice químicos o materiales que afecten al medio ambiente, o que los materiales que desecha la empresa no vayan a dar al mar, a ríos, a lagos, a lagunas, para que no contaminen nuestro entorno. Entonces, pues ha habido casos de empresas que han incurrido en este delito y aún así no se les ha aplicado la ley necesaria o la legislación adecuada para que estas empresas dejen de contaminar y pues incluso se les llegue a cancelar su trabajo aquí, que ya no puedan laborar porque están contribuyendo a la afectación del medio ambiente. Entonces es parte importante el medio ambiente, chicos, más bien es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es donde vivimos, el espacio donde vivimos, nuestro territorio nacional, nuestros bosques, nuestras selvas, nuestros recursos naturales son importantes para que nosotros podamos vivir. Entonces, por eso debemos de respetar la naturaleza y a respetar la legislación que hay acerca del medio ambiente para nuestro propio bien. Porque si nosotros dañamos al ambiente, pues no vamos a estar bien nosotros tampoco, ¿verdad? Tal es el caso, por ejemplo, de, de los insecticidas. Si ustedes tiran insecticidas, o más bien si los campesinos utilizan insecticidas a sus productos, pues obviamente nosotros estamos ingiriendo esos productos y pues obviamente vamos a salir dañados, ¿no? Entonces es como una cadenita que va arrastrando problemas y problemas. Entonces por eso debemos de actuar bien y respetar a nuestro medio ambiente y respetar las leyes que se aplican para que protejan al mismo, ¿vale? Dice, derecho de los funcionarios públicos, aparte de los otros, de los anteriores, está este derecho de los funcionarios públicos que se aplica a todos los que trabajan en la administración pública. Es decir, este derecho va a proteger o va a apoyar a todos los trabajadores que están dentro de las instituciones de gobierno, ¿vale? Entonces, acuérdense, dentro del derecho administrativo está el derecho fiscal, el derecho laboral, la legislación medioambiental y los derechos de los funcionarios. Entonces son 4 subdivisiones de la división del derecho público para el derecho administrativo. Entonces, continuamos con el siguiente, que es el derecho penal. Dice, el derecho penal es el cuerpo de leyes que organiza mediante sanciones la represión de las violaciones del orden social. Es el conjunto o el grupo de leyes que va a organizar a través de sanciones, chicos, o de aplicación de la ley, las violaciones que haya en el orden social. Es decir, quienes cometan delitos, obviamente va a haber un, una sanción, una aplicación, una amonestación para esas personas que estén cometiendo algún tipo de delito, ¿no? Dice un delito de comportamiento activo o pasivo, prohibido por la ley y castigado con una sanción en función de su gravedad. ¿A qué se refiere con un delito de comportamiento activo o pasivo? Pues que puedes ser parte del delito de manera activa, que tú hayas participado en él o que hayas sido cómplice, entonces podría ser pasivo, ¿verdad? Que hayas sido cómplice de esto, aunque físicamente no hayas estado al momento de cometer el acto de delito, pero haya sido como
un cómplice de haber ayudado a que este delito se llevara a cabo, pues entonces también la ley aplica para ti. ¿Por qué? Porque es un acto que es prohibido por la ley y es castigado con una sanción en función de su gravedad. Es decir, que depende de lo que hayas cometido, del delito que hayas cometido, pues va a ser la sanción o la amonestación que te van a dar. La pena de muerte puede consistir en una multa. La pena pena de muerte no, la pena o el delito puede consistir en una multa o prisión. Es decir, que si tu delito no fue tan grave, pues obviamente puedes salir de donde te tienen detenido pagando una cantidad para la multa. Pero también si tu delito es grande, es fuerte, es un delito muy grave, pues obviamente tienes que ir a prisión. El derecho penal define los delitos y las condiciones en las que deben aplicarse las sanciones. Solo el Estado adquiere el monopolio de la violencia legítima y se hace lo suficientemente fuerte como para imponer sus propias sanciones y por lo tanto la represión criminal. ¿En qué se refiere con esto del monopolio de la violencia legítima, chicos? Pues que obviamente el Estado mexicano es el único que puede incurrir a la violencia con la finalidad únicamente de que se reprima la criminalidad. Es decir, el Estado puede usar la violencia contra personas que están cometiendo algún tipo de delito, ya sea violadores, asesinos, no sé, asaltantes o personas que son malas para la sociedad. El Estado es el que tiene el monopolio de utilizar la violencia para contrarrestar este tipo de personas que son dañinas para la sociedad. Entonces, por eso se habla de que el Estado mexicano es el único que puede usar la violencia o monopolizar la violencia con la única finalidad de que se dé una represión criminal, que los delitos, los crímenes sean muy pocos o que no existan a través de la participación del Estado, ¿no? Esa es la única forma en la que la sociedad puede aceptar que el Estado utilice la violencia solamente para reprimir, para la represión criminal, pues para evitar tipos de delitos, asaltos, asesinatos, todo ese tipo de situaciones de violencia. El Estado es el único de que puede utilizar la misma violencia para contrarrestar ese tipo de actos criminales. La aplicación de la represión de los delitos es competencia del monopolio del Estado. Es decir, es el único que puede llevar a cabo este tipo de actos violentos en contra de la represión criminal. La prohibición de la venganza privada solo será aceptada por la sociedad si y en la medida en que se garantice represión por parte del Estado. A ver, la aplicación de la represión de los delitos es competencia del monopolio del Estado. La prohibición de la venganza privada solo será aceptada por la sociedad si y en la medida en que se garantice la represión por parte del Estado. Es decir, que ustedes no pueden hacer uso de la violencia o vengarse de alguien que les haya hecho algo, porque para eso está el Estado. Para eso existen las denuncias de todo tipo de situaciones de violación, de acoso, de asalto, de una demanda o lo que ustedes quieran que les hayan cometido a alguna persona a ustedes algún delito. Ustedes no pueden hacer justicia por su propia mano. Para eso se encuentra el Estado. Nosotros estamos cediendo esa parte de la venganza al Estado, porque el Estado es el que en la medida de lo necesario va a garantizar la represión de la criminalidad. Es decir, nosotros vamos a sufrir a nosotros nos van a cometer el acto de delito, pero el Estado, para eso nosotros tenemos que recurrir a las instancias adecuadas en el Estado mexicano para que ellos hagan esta parte de la represión y atrapen a las personas que nos hicieron daño. Pero nosotros no podemos hacer uso de nuestra fuerza porque para eso está el Estado y nos regimos en las leyes y las legislaciones que establecen la Constitución, ¿ok? Entonces, por eso no podemos hacer justicia por nuestra propia mano, porque si no también sería un descontrol de la sociedad. Imagínense que alguien lo asaltan y que las personas a las que asaltó atrapen al delincuente y lo maten. Yo sé que la situación actual está como para poder permitir eso, pero de todas maneras estamos en un estado de derecho, chicos, y debemos conducirnos conforme a las leyes que establece el Estado, ¿no? Y la Constitución. Entonces no podemos, sería
una venganza o sería una matanza a nivel nacional si no se, si cada que a alguien le ocurre un delito, tomara venganza por su propia mano, pues no habría, entonces no tendría objetivo una legislación adecuada, porque pues entonces no la llevaríamos a cabo, ¿no? Sino haríamos uso de violencia contra violencia, pues acuérdense que no genera, que genera violencia, ¿no? Violencia con violencia, pues genera más violencia. Entonces, por eso están las leyes, por eso están las instancias adecuadas a donde necesitamos ir a hacer nuestra denuncia de algo que nos hayan, a un delito que nos hayan cometido, para que las autoridades se encarguen de llevar a cabo el problema y pues atrapen a la persona que nos cometió ese tipo de delitos, ¿no? Ya sea asalto, ya sea acoso, violación, no sé, agresión, cualquier tipo de delito que se les ocurra que alguien les pueda hacer, pues para eso está el Estado, para que las instituciones necesarias para que nos apoyen en ese tipo de situaciones. Vamos con la siguiente página. Su tarea consiste en garantizar la paz y la seguridad. La tarea del Estado mismo es garantizar la paz y la seguridad, suprimiendo la violación. Es decir, el Estado nos tiene que garantizar una tranquilidad, chicos, una paz y una seguridad, suprimiendo la violación de los derechos, ¿no? Las normas que determinan las condiciones de la represión se encuentran en el Código Penal. Son un conjunto de normas jurídicas relativas a la represión penal. Es el propio Estado como protector del individuo y de la sociedad el que persigue el castigo de los delincuentes. Tiene vínculos con el derecho privado porque protege al individuo. Es decir, el Estado mexicano es el único que nos puede proteger, que puede proteger a la sociedad y castigar o perseguir a las personas que cometen algún tipo de delito a la misma sociedad, ¿no? Tiene vínculos con el derecho privado porque protege al individuo. Ahora, dentro de este derecho penal hay dos tipos. El derecho penal común. El derecho penal común es el derecho aplicado por los tribunales ordinarios, aplicable a todos los delincuentes. Y el derecho penal especial, que es el confiado a tribunales especiales como exmilitar, que se aplica a los delitos cometidos por personal del ejército. Entonces, estos son los dos tipos de derecho penal que hay y las características que vimos anteriormente, ¿no? Que donde el Estado tiene una gran importancia, una gran participación en este tipo de derecho público, en esta subdivisión del derecho penal, porque es uno de los mayores protectores en nuestro país en cuanto a derecho, ¿no? El Estado es el que tiene el poder y la capacidad para resolver nuestro tipo de problemas, garantizándonos nuestra paz y nuestra tranquilidad. Vamos con el derecho procesal. El derecho procesal se refiere a todas las normas que rigen la organización y la actividad de los tribunales que aplican la ley. ¿Qué se refiere con esto? Que es decir, que todas las normas que existen para que le den vida a los tribunales y que lo organicen es el derecho procesal. Es decir, en sentido estricto, el derecho procesal se refiere más particularmente a los procedimientos judiciales, también conocidos como derecho judicial o derecho procesal. Esta ley determina la organización de los tribunales. Esta ley determina la organización de los tribunales, la forma y las normas según las cuales el tribunal competente debe juzgar los litigios. Los procedimientos judiciales privados son el cumplimiento necesario del derecho privado. Es la ley que prescribe la forma de actuar. Existen tres tipos de procedimientos en cuanto al derecho procesal, que tienen como objetivo principal definir los diferentes órganos de justicia. Entonces, el primer tipo de procedimiento es el penal. Dice, las reglas de forma son estrictas para hacer una garantía para el acusado. El tribunal no es libre de hacer lo que quiera. Otro tipo de procedimiento es el administrativo. Define todas las formalidades para la correcta aplicación del derecho administrativo que organiza la organización y competencia de los tribunales administrativos. Entonces, ahí están los dos tipos de procedimientos que tienen como objetivo principal definir los diferentes órganos de justicia. Y nos falta uno que es el procedimiento civil. Dice también llamado derecho judicial privado. Es la parte del procedimiento que denuncia las normas que rigen la organización y la actividad de los tribunales encargados de resolver los litigios derivados de la aplicación del derecho privado, ejemplo del procedimiento civil. Derecho de ejecución forzosa. Derecho de persecución para las deudas y quiebra, el deudor ya no puede pagar sus deudas. Cómo presentar una demanda, cómo pronunciar y ejecutar un juicio. Este procedimiento está relacionado con el derecho privado.
pero si pertenece al derecho público es por las relaciones que establece entre el Estado y el individuo, porque el Estado protege al individuo. Es lo que yo les decía, ¿no? Que el Estado es el órgano encargado de garantizar nuestra seguridad, em, tanto en todos los aspectos, chicos. Él es el encargado de crear leyes para que nosotros podamos vivir de manera en conjunto, en sociedad, de una manera adecuada, en donde nos garantice nuestros derechos, nuestras obligaciones y nuestra seguridad y nuestra paz y tranquilidad. Determina tanto la organización como la competencia de los estados. De estos distintos tribunales establecen el desarrollo del juicio, es decir, en qué forma y según qué normas deben juzgar el tribunal competente los litigios que se les someten. Y creo que con eso terminamos la parte del derecho público, chicos. Entonces, les repito, de acuerdo al derecho que hemos seguido, a la jurisprudencia romana o al derecho romano, y basándonos en los antecedentes en los que hemos encaminado nuestro derecho, pues obviamente la clasificación del derecho se da en dos, el derecho público y el derecho privado. Hoy, como les dije, hablamos acerca del derecho público y de las divisiones de los tipos de derecho que surgen a raíz de este. Hablamos del derecho constitucional, cuál es su función, qué características tiene y de qué se encarga, ¿no? Del derecho administrativo, que ya también dijimos que dentro del derecho administrativo hay varios tipos de ramas, de subdivisiones, que se podría decir así, ¿no? Como el derecho fiscal, el derecho laboral, la legislación social, la legislación medioambiental y los derechos de los funcionarios públicos. También hablamos del derecho penal, que es el cuerpo de leyes que garantiza la represión de las violaciones del orden social, ¿no? Es el encargado de cumplir todo este tipo, de garantizarnos toda esta seguridad en cuanto a vivir de manera adecuada como sociedad, chicos. Entonces, tiene que ver todo con los delitos, la participación del Estado con la ejecución o con el uso de la violencia, pero legítima, ¿verdad? Con la finalidad de acabar con la represión o con la represión criminal. Acuérdense cuál es el objetivo del Estado, cuántos tipos de derecho penal hay. Ya vimos que es el común, el penal común y el penal especial. El derecho procesal también es otro de las subdivisiones del derecho público. Y ya también vimos sus características, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley. Los tres tipos de procedimientos que tienen como objetivo principal los diferentes tipos de órganos de justicia, como vieron el procedimiento penal, el procedimiento administrativo y el procedimiento civil. Cómo presentar una demanda, cómo pronunciar y ejecutar un juicio, y determina también la organización como la competencia de estos distintos tribunales, ¿ok? Y entonces ahí termina los tipos de derecho público que hay en esta clasificación del derecho en general. Entonces, si tienen alguna duda, pues obviamente me la van a preguntar o me la van a hacer en la clase, chicos. Como les dije, ahorita nada más vamos a ver el derecho público porque también el derecho privado tiene ramas, tiene subdivisiones del derecho privado que también están detalladas y que no nos va a dar tiempo de verlas ahorita. Por lo tanto, hoy solamente vimos el derecho público, las divisiones que tiene, los tipos de derecho que hay dentro del derecho público y cuáles son las características y el objetivo de cada uno de estos. La siguiente clase pasaremos al derecho privado, veremos cuál es la clasificación del derecho privado, cuáles son sus subdivisiones y también vamos a hablar de cada una de ellas para que nos quede un poco más clara la información. Entonces, pues de tarea, acuérdense que siempre me hacen un cuadro sinóptico, un mapa mental, este, de lo que ustedes crean que es lo más importante del tema que les estoy dando. Y sobre todo para que pues memoricen la información, la comprendan, la entiendan y esto pueda ser de ayuda para su examen final, que es el próximo, me parece que entre 14 y 15 de diciembre, pero pues que estén preparados para estudiar, ¿no? Entonces nada más, el último tema que nos faltaría es la clasificación del derecho privado. Y con eso terminaríamos los temas de la unidad 3 o del parcial 3 y pasaríamos a elaborar nuestro proyecto final que va a ser acerca de las garantías individuales y comenzar a prepararlo para que nos quede bien, bien elaborado y el día de las presentaciones pues hagamos un buen trabajo, ¿no? Entonces hasta aquí le dejamos, no se vayan a
a desconectar. Yo voy a cerrar la sesión aquí en Zoom, pero acuérdense que seguimos en la clase de esta clase grabada la voy a cerrar, pero seguimos en la clase de Zoom para que veamos o les aclaremos dudas respecto a las preguntas que tengan sobre este tema, y si no, pues hacer análisis de este tema, ¿sale? Entonces aquí le dejamos, chicos, no se despeguen, ahorita seguimos por Zoom. Gracias.